Seguimos con Miqueas, ya la última parte. La verdad que cuando uno se pone a estudiar, cada libro es palabra del Señor y la verdad que aprendemos, sobre todo los que preparamos la lección, porque estamos toda la semana estudiando, leyendo, meditando, orando, para que el Señor nos vaya guiando, para que el Señor nos muestre y para que podamos entender su palabra. Miqueas, todos estamos en Miqueas. Ahora nos toca el capítulo 7 y nos toca la última parte. Como les dije en la versión Reina Valera, en la del 60, yo aquí la tengo dividida en 3 partes. La primera hasta el versículo 7, luego la segunda hasta el 13 y esta última que toca del 14 al 20, que dice en mi Biblia, al menos ha sido titulada Compasión de Jehová por Israel. ¿Vale? Compasión de Jehová por Israel. No sé si tenemos ahí el gráfico, ¿se acuerdan? De los profetas mayores, los profetas menores, ¿se acuerdan el de las fechas? Y cuando cayeron los imperios, sobre todo para ubicar a Miqueas, ¿no? Que ahí está nuestro profeta. Los celestes eran los profetas mayores, que son 4, porque hay 2 libros de Jeremías, y luego los mayores, que son 12, ¿no? Que están ahí en amarillo. Miqueas, entonces, vemos que justamente estuvo por la caída del reino del norte, de Israel, que está más o menos en el año 722, ahí lo ven la flechita roja, y por esa fecha justo están predicando varios, ¿no? Varios, Israel en la línea del norte y hacia la línea del sur en Judea, ¿no? Aunque Miqueas profetizó para el norte y para el sur, pero cuando cayó el norte ya no había motivo ni razón para seguir profetizando en el norte y él siguió profetizando en el sur. Miqueas entonces del 736 más o menos al 630 antes de Cristo, ¿vale? Luego, como lo vemos, solo por recordar, cae luego, eso fue por los asirios, el reino del norte, y luego cae Judá, ¿no? Por Babilonia, el reino del sur, y ahí hay otros profetas, ¿no? Que justo en el periodo de la conquista y el post-exílico, hasta que llega Malaquías más o menos, por el 430 antes de Cristo, ahí se da el periodo intertestamentario y ya luego viene el Nuevo Testamento, ¿vale? Eso solo para recordar y tener una idea en mente, para ubicarnos dónde está Miqueas y que era contemporáneo de varios profetas, era contemporáneo de Amós, de Oseas y sobre todo también de Isaías. Muchas de las cosas que dice Miqueas están también reflejados en estos libros de los profetas, de estos profetas, ¿vale? Y este libro de Miqueas se divide sobre todo por una frase que aparece varias veces dentro del libro que dice oíd. Entonces, por ese oíd es como si con esa palabra empieza como un párrafo, como un texto, como una nueva, como un nuevo tema. Y dentro de estos oíd en Miqueas, el 1 está en el 1.2 y el último está en el 6.1, que esa es la última parte de Miqueas, donde dice controversia de Jehová contra Israel. Entonces estamos en la tercera parte del libro y justo en su última, ¿no? Y esta parte, del 14 al 20, es como una oración final. Ahora lo vamos a ver, vamos a desglosar luego versículo por versículo, pero es como una oración final. En una historia, en una película, en un cuento sería, ¿no? Y fueron felices para siempre, ¿no? Entonces ahora vamos a ver cómo concluye Dios este libro, ¿no? Fueron felices para siempre, la conclusión de la historia. La profecía, porque Miqueas es un profeta. ¿Recuerdan qué significa el nombre Miqueas? Porque todos los nombres en Israel tenían su significado y les ponían por una cosa, por algo, porque sabían que en su vida, o hasta les cambiaban el nombre después, porque veían que no era así. Le decía, y tú en lugar de llamarte Sara, ¿no? Luego ahora te vas a llamar Sarai, por esto y por esto y por esto.
Todos los nombres en la Biblia tienen su significado. ¿Y Miqueas qué significaba? ¿Quién como Jehová? ¿Vale? Y aquí hay en el versículo 18, si vemos, dice, ¿qué Dios como tú? Que es más o menos, sería igual a ¿quién como Jehová? ¿Quién como Jehová? Es como el nombre de Miqueas, justo puesto en esta parte. Y los profetas en el Antiguo Testamento, la profecía no era solo cuestión de, a ver qué va a pasar más adelante, no solo era adivinar el futuro, sino era sobre todo comunicar la voluntad de Dios para edificar, para exhortar y para consolar. Vamos a ver todas estas partes en esta última conclusión, podríamos decir, del libro de Miqueas, en esta oración final que hace del 14 al 20, que tiene dos partes claramente diferenciadas, del 14 al 17, y luego del 18 al 20, que es una doxología. Doxología es como una alabanza al Señor, sobre todo a la Trinidad, y bueno, son palabras y revelaciones muy hermosas. Ahora lo vamos a ver. Entonces, vamos a ver el versículo 14. Ponemos el versículo 14 y le damos lectura. Le doy lectura yo, todos lo seguimos. Dice, apacienta tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña, en campo fértil. Busque pasto en Basán y Galaad como en el tiempo pasado. La verdad que en el Antiguo Testamento a veces cuesta un poquito, ¿no?, entenderlo. Pero una vez que sabemos el contexto, una vez que sabemos las fechas, una vez que sabemos un poco más, de verdad que se entiende muy bien. Apacienta tu pueblo con tu cayado. Nos hace recordar al pastor, ¿no? Nos hace recordar la vara, nos hace recordar al Salmo 23, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y ahí comienza a describir. Entonces le dice aquí, apacienta tu pueblo con tu cayado. Esta palabra de apacienta, de apacentar, es llevarlos a comer, a pastos, ¿no? Apacienta, de apacentar. Recordamos el contexto histórico de Miqueas. Estaba denunciando, ¿no? Lo que más recordamos es que denunciaba la maldad en todos los niveles, desde los gobernantes, ¿no? Porque los jueces, que se supone que son los que deben de impartir justicia, ¿qué pasaba? Decían, oye, ¿no? Si tú me das, yo voy a ser favorable para ti. Los jueces, los gobernantes, los príncipes, dicen, ¿no? Por cohecho, y dictaban justicia, no sentencia, ¿no? A favor de uno o de otro, pero no solo en las esferas más altas, sino también el pueblo llano, las pesas, ¿no? Y en la última parte veíamos que hasta dentro de una familia, su enemigo era el que estaba al lado en su cama, ¿no? Hasta, nos decía Santiago, ¿no? Hasta la suegra. Entonces, había maldad no solo desde las esferas más altas, sino hasta en el pueblo llano. No solo en las ciudades, sino hasta en el campo. ¿Recuerdan? Miqueas era de Moreset, ¿no? Que era un pueblo del campo. En todos lados había maldad. En todos lados. Entonces, y este escenario no es extraño a nosotros, ahora nosotros vemos lo mismo. Y entonces es como una oración de Miqueas diciendo, Señor, ¿quién va a dirigir a este pueblo? ¿No? Que está malo, corrompido, hay problemas por todos lados. ¿Quién se va a encargar de llevarlo, como pensaríamos en el Salmo 23, a verdes pastos? Y aquí lo dice también, ¿no? Dice, ¿quién puede apacentar? ¿Quién puede darles de comer? ¿Quién los puede guiar? ¿Quién va a proveer para ellos? ¿Quién? ¿No? Le dice, apacienta a tu pueblo con tu cayado. Le dice, Señor, pastorea, ¿no?
pastorea, lleva, dirige, guía a este pueblo porque está perdido. Si no lo haces tú, nadie lo va a hacer. Una imagen del rey, pastor y Mesías. Para nosotros aquí está hablando claramente de Jesús, ¿no? El cayado nos hace recordar también de gobierno y liderazgo y sobre todo lo importante que es que el Señor dirija nuestros caminos y nuestros pasos, no solo como individuos, porque es verdad que nos habla como individuos, pero en este caso también habla a todo su pueblo, a la nación de Israel, ¿no? Y como lo dice un salmo, ¿no? Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Seguimos con el versículo, dice, el rebaño de tu heredad. Es verdad que está hablando al pueblo y más adelante lo vamos a ver de toda la nación de Israel, pero acá lo dice el rebaño de tu heredad, las ovejas que son tu heredad. ¿Qué es tu heredad? Tu herencia. Nosotros somos la heredad del Señor. Nosotros somos su recompensa. ¿Qué pasa cuando heredas algo, no? Cuando te viene algo y dice, me han caído las cuerdas, como lo dice el Salmo, en lugares deleitosos. Pues la heredad, el premio, ¿no? Para el Señor, lo que Él va a recibir somos nosotros. No porque nosotros seamos buenos o los mejores, sino por la sangre de Cristo somos valiosos, ¿no? No porque seamos valiosos en sí, por nosotros, sino porque Cristo nos ha limpiado, nos ha salvado, y ahora así limpios con ese vestido, con ese lino blanco resplandeciente, vamos a ser presentados ante Él como su premio, como su heredad, ¿no? El fruto de su trabajo. El fruto de su trabajo somos nosotros, limpios y blanqueados por su misericordia y por su gracia. De tu heredad, que mora solo en la montaña, en campo fértil. Aquí otras traducciones ayudan un poco mejor a entender, ¿no? Porque le dice que mora solo en la montaña, en campo fértil. En campo fértil se traduce como Carmel, alguna traducción lo traduce como el Monte Carmelo, ¿no? Pero la mayoría de las traducciones lo coloca como campo fértil. Busque pasto en Basán y Galaad, como en el tiempo pasado, como antaño, como en tiempo pasado. Vamos a ver, Basán y Galaad, se nos viene a la mente, ¿no? Se nos viene a la mente Galaad, un territorio de Israel. Basán también se nos viene a la mente como parte del territorio de Israel, ¿no? Ahí está el río Jordán, y para la derecha, para el este, para oriente del río Jordán, ahí está Basán, estaría hacia el norte, y Galaad estaría hacia el sur. ¿Qué zona era esta? Era una zona, como lo ven, antes de cruzar el río Jordán para llegar a la tierra prometida, algunas tribus de Israel cogieron territorios ahí. Fueron 3 tribus las que cogieron territorios ahí. ¿Por qué? Porque eran zonas. Primero, la zona de Basán es una planicie y es una tierra fértil, muy verde y que producía mucho grano. Y la zona de Galaad en el sur tenía también muchos pastos, era muy verde, tenía mucha vegetación, muchos árboles, y eran unas zonas tan verdes y tan buenas que 3 de las tribus de Israel dijeron, oye, mira, en lugar de cruzar al otro lado, nosotros podemos tener aquí y coger parte de nuestra herencia. ¿Y qué les dijeron los de Israel? Mira, si ustedes se comprometen a cruzar con nosotros al otro lado, luchan para tener nosotros nuestro territorio, después ustedes pueden volver. Hicieron un pacto y todo, y fue así, ¿no? Entonces, Basán, actualmente, por ejemplo, la zona de Basán está incluida en las alturas del Golán.
Entonces, si uno va a Israel, normalmente siempre te suelen llevar a las alturas del Golán, porque ahí se produjo la guerra de Yom Kippur, cuando los sirios quisieron tomar, siempre alrededor, y no solo en el tiempo bíblico, todas las naciones de alrededor querían destruir a Israel, y ahora también, ¿no? O sea que sigue lo mismo. Y entonces aprovecharon el Yom Kippur, que ellos estaban en ayuno, que no estaban y trataron de invadirles. El resultado fue que Israel lo rechazó y tomaron toda la zona de Basán, que está hacia el este. Pero es una zona ocupada porque no es de Siria. Israel, las Naciones Unidas no le dicen que es territorio israelí, entonces hay un ejército de la ONU, es un territorio ocupado. Entonces tú subes a los altos del Golán y desde ahí se ve el Hermón al fondo. Toda esa zona de ahí, a la derecha del Jordán, es la zona de Basán. Y la zona de Galaad, como le dije, es justo lo mismo, pero hacia abajo, hacia el Mar Muerto. Es una región montañosa y Galaad sí tiene varias cosas que nos hacen recordar en la Biblia. Por ejemplo, en la zona de Galaad fue donde Jacob, ¿recuerdan a Jacob que huyó de Labán y estaba huyendo hacia la tierra prometida? Y justamente en Galaad, Jacob es encontrado por Labán y erigió un montón de piedras como testigo del tratado de paz entre ambos. Está en Génesis 31, del 47 al 48. Y en esta parte, como les dije, Galaad y Basán, las tribus de Rubén, Gad y la mitad de la tribu de Manasés recibieron tierras en esta región. Está en Josué 13, del 8 al 12. Además, no sé si recuerdan de los jueces, Jefté era galaadita y también había muchos cipreses, muchos robles, y ahí es donde Absalón estaba huyendo cuando fue en la batalla, y como tenía, dice, una melena y un cabello muy grande, se enredó en los árboles que habían ahí en las ramas, se quedó colgando y la burra pasó de largo, ¿no? Además es la tierra natal del profeta Elías. O sea, Basán quizás, claro, era de grano y era una tierra fértil y eso, pero Galaad sí tenía mucha importancia dentro de la historia bíblica, ¿no? No era como Nazaret, que decían, pero en Nazaret va a salir algo importante. Claro, sí salió algo importante, ¿no? Pero dentro de esto, pues Galaad tenía mucha importancia. Entonces, cuando dice en la segunda parte, dice que mora solo en la montaña, en campo fértil, busque pasto en Basán y Galaad, como en tiempo pasado. Le dice que vaya a buenos pastos, como lo dice el Salmo 23, ¿no? Que se ha llevado a verdes pastos, que te apaciente en buenos lugares. Está recordando hacia el pasado. Y el versículo 15 dice, yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. En el versículo anterior estamos viendo que ya está recordando algo del pasado, y en este 15 dice, yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Ya estamos situándonos un poco en lo que está pensando el profeta, ¿no? Está pensando en el día que saliste de Egipto, recordamos el Éxodo, recordamos que se abre el Mar Rojo, recordamos la esclavitud del pueblo de Israel dentro de Egipto y el poder de Dios que lo sacó. Pero no solo mira hacia el pasado, le dice, yo les mostraré maravillas. Les está hablando del futuro también. Una promesa hacia el futuro, mirando hacia atrás. Diciendo, ¿recuerdan ustedes? ¿Recuerdan que lo saqué de Egipto, de la esclavitud, de una esclavitud dura, ¿no? Al final, los 400 años que estuvieron ahí, obviamente no empezaron todo como esclavos, al inicio eran parte de Egipto, estaban bien. Poco a poco, cuando ellos crecieron y fueron benditos por el Señor,
y Egipto, y además ya no estaban los reyes que los conocían, ¿no? Y viendo que ya eran como un peligro, fueron sometiéndolos y al final dice ya que la esclavitud ya fue aplastante, ¿no? Era una esclavitud dura. Entonces esa esclavitud dura, el Señor los libera de ahí. Dice, les mostraré maravillas, o como dice, en otra versión dice, y les mostraré milagros. Milagros, ¿recuerdan las 10 plagas? ¿No? Las tinieblas y sobre todo nos recordamos de la película Los 10 Mandamientos que abre el mar, ¿no? Les mostraré milagros, les mostraré prodigios, grandezas, como en el día que saliste de Egipto. Les está hablando hacia el futuro, que les va a liberar a un pueblo que estaba en ese presente oprimido, con mucha corrupción, con maldad, diciéndoles que en el presente hará eso. ¿Cuándo fueron eso? No le vamos a llamar el día de los milagros, pero que hay... ¿Cuándo fueron esos milagros otra vez? Porque en ese tiempo, en el tiempo que salieron de Egipto, la verdad que hubo una manifestación de Dios grande y poderosa para que todas las naciones y esa nación misma de Egipto reconozca y sepa que Él era Dios. Hubo otro tiempo cuando, ya lo vamos a ver más adelante también, un poco más a detalle, pero aquí vamos a ver lo que dice, les mostraré grandes milagros, como en el día que saliste de Egipto. ¿Cuándo fue esa fecha donde Dios manifestó su poder otra vez? Dividió la historia, ¿no? En dos, en el tiempo de Jesús, cumplió el Señor esto. Resucitó gente, sanó. Una manifestación muy grande del Señor. Le estaba diciendo a Miqueas, yo voy a hacer esto también. Como cuando los liberé a ustedes de Egipto, va a venir una liberación mucho más grande. Y no solo va a ser una liberación de la esclavitud o de ustedes como moralmente del pecado, no solo del pecado, de sus consecuencias y de la misma raíz del pecado, ¿no? Y ahí les voy a demostrar todos mis milagros. ¿De qué los iba a liberar esta vez? En el tiempo de Egipto los iba a liberar de la esclavitud, ¿no? Y recuerdan la clase pasada, el versículo 8, comenzaba con tú, enemiga mía, ¿no? Ya veíamos que tenía muchos enemigos. En ese tiempo era Asiria, luego Babilonia, la nación de Israel, igual que en el tiempo de Jesús, ahí tenían a los romanos, ¿no? Estaban pensando en ser liberados de sus enemigos más próximos, de los que le estaban molestando en ese lado, pero Dios los quería liberar de algo más profundo. No solo los quería liberar de la esclavitud física, sino de la esclavitud del pecado. Yo recuerdo, ni bien me convertí, me dieron un folletito pequeño, era así, no era así como esta hoja, era un pequeñín, ¿no? Y aquí delante tenía la foto de 2 manos así con cadenas, ¿no? Y claro, la imagen así te llamaba mucho la atención y te ponías a leer y nos recordaba el versículo que decía que si tú haces pecado, esclavo eres del pecado. ¿Recuerdan dónde está eso? En Juan, ¿no? Cuando Jesús está peleando con los fariseos, con la gente, con los teólogos de su tiempo, y ellos dicen, nosotros no somos esclavos de nadie, nosotros somos hijos de Abraham, hijos de la promesa, nosotros somos lo máximo, la crema y la nata, la última Coca-Cola del desierto, ¿no? Y Jesús, ¿qué les dice? El que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, ellos no veían esa esclavitud, que era su principal problema. Ellos veían a sus enemigos, que eran los asirios y venían a esclavizarlos. En el tiempo de Jesús veían a los romanos que también los habían sometido y ellos querían ser libres de ellos, pero no veían que el principal problema no estaba fuera de ellos, no estaba en su sociedad, que sí es un gran problema nuestra sociedad y ahora como han ido las cosas, como decían hace 20 años,
tú no te podías imaginar todo lo que está pasando aquí, ¿no? Es verdad, hay muchos problemas fuera, pero nuestro principal problema, de donde sale todo eso, es nuestro corazón, es nuestro pecado. Somos esclavos del pecado, y si el Hijo no te libertare, no seréis verdaderamente libres. Así les dijo a los fariseos. Dije, hombre, ¿tú qué te crees? Nosotros tenemos por padre a Abraham, y le decía, ¿y tú qué eres hijo de quién? María, ¿no? ¿Y de quién más? Como diciéndole, tú eres hijo de fornicación porque tú sacaste los pies del plato, ¿no? Diciéndole que María, su madre, no había tenido relaciones con su esposo, sino de dónde venía él. Y él, bueno, sabemos de dónde viene, ¿no? Del Espíritu. El versículo 16. Vamos avanzando. Vamos avanzando, que nos quedan varios versículos y nos queda poco tiempo. Bueno, es que son muchos versículos, no sé la división está. Bueno, vamos resumiendo. Las naciones, son dos partes, como hemos dicho, importantes. Vamos a terminar la primera parte y luego vamos a la doxología, la parte final. Las naciones verán. Las naciones verán, como en el tiempo que salieron de Egipto. Ahí vio Faraón y todas las naciones cómo lo sacó con brazo fuerte. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. ¿Qué pasa tú cuando te asustas, te asombras de algo a veces, no? Te quedas como pasmado, ¿no? Abres la boca y aquí dice que te tapará la boca para no hablar. Ensordecerán tus oídos. Las naciones que se creen fuertes, porque hasta ahora se creen fuertes y ellas son dueñas de sí mismo y de sus decisiones, en ese momento las naciones verán el poder del Señor. ¿Y qué tiempo es ese? Ahora vamos a ver, sobre todo en la segunda parte, ya está hablando del fin de los tiempos. Está hablando de Apocalipsis, de toda rodilla se doblará. ¿Dónde está ese versículo? Nos recordamos a Romanos, ¿no? Pero Romanos lo coge de Isaías. Eso ya estaba en el Antiguo Testamento. A nosotros todo nos suena del Nuevo Testamento. Cuando yo les digo, toda la rodilla se doblará, Filipenses, Romanos. Eso viene del Antiguo Testamento. No sale de casualidad. El Señor ya lo manifestó y por eso toda la suma de tu palabra es verdad, ¿no? Las naciones, como lo dice el versículo 16, lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra. Temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. Esta traducción, yo he visto otra que a mí me ayuda un poco más, que dice: esta humillación de las naciones y vindicación de Dios y su pueblo, ¿no? Como les dije, profetizado en Isaías 45, 23 y en Romanos 14, 11, que dice que toda rodilla se doblará. Dice, saldrán de sus fortalezas, sentirán mucho temor de él y temerán ante su presencia. Imagínense ese miedo, ellos que se sienten fuertes, van a salir, como dice aquí, de sus fortalezas, de sus sitios de refugio, temblando ante Dios. Esta es una visión del juicio final, porque donde toda rodilla se va a doblar y van a reconocer, es en el juicio final. Y nos hace recordar a Apocalipsis 15, del 3 al 4, si alguien lo tiene. Apocalipsis 15, del 3 al 4, porque eso sí lo quiero leer. Cuando... El cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso.
justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Amén. Tus juicios se han manifestado. El día que el Señor manifieste sus juicios, todas las naciones temblarán, saldrán de sus fortalezas, de sus escondites, de sus búnkers, ¿no? Donde ellos tengan su mayor confianza, saldrán temblando, arrastrándose, como las serpientes, ¿no? Lamerán el polvo. Y aquí hace recordar, ¿no? Y se manifestará completamente cuando Dios establezca a Cristo como su Rey, Rey de Reyes y Señor de Señores, como lo proclama el cántico, como les digo, mirando hacia atrás y mirando hacia adelante. Aquí lo dice Apocalipsis perfectamente, ¿no? Y proclama el cántico de Moisés y del Cordero, ¿no? Dice como cantó Moisés cuando salió de la tierra de Egipto y como lo cantaremos nosotros, y lo cantan, porque si leen los versículos de adelante son las almas que ya han vencido, que están proclamando el cántico del Cordero. Saldrán de sus fortalezas en la consumación de los tiempos. Va a ser un día de temor para los que no crean en ellos, pero un día de regocijo para los que creemos en el Señor. El versículo 18 hasta el 20, vamos a leerlo y resumirlo brevemente. Dice: ¿qué Dios como tú? Aquí está el nombre del libro, ¿no? Miqueas. ¿Qué Dios como Jehová? ¿Qué Dios como tú? Que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. El pecado, no de toda la nación, no de todo el pueblo. Aquí está hablando del remanente, de ese remanente justo que siempre queda, de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¡Wow! ¿Qué pasa, no? El Dios del Antiguo Testamento no era uno malísimo, malo remalo, y que su amor y su misericordia antes de la fundación del mundo, desde que Él nos tuvo a nosotros en su pensamiento, es amor y misericordia. Sepultará nuestras iniquidades. ¿Quién olvida las iniquidades? Nosotros olvidamos las iniquidades, me la tengo grabada, la siguiente te la cobro, ¿no? Y bueno, y a veces nosotros los chicos nos la pasamos porque somos así, olvidadizos, pero las mujeres no olvidan. Lo tienen ahí grabado, lo tienen ahí eso, y nosotros ya han pasado años y ni siquiera y de repente hacemos algo muy simple quizás para nosotros, o mira, lo siento, y se levanta nuestra esposa o nuestra pareja, claro, y nos dice: yo ya sabía que lo ibas a volver a hacer. Hoy no, pero no lo quise hacer, y te sacan todo. Imagínate, el Señor dice que sepulta nuestras iniquidades y las echa en lo profundo del mar, todos nuestros pecados. Les está diciendo al pueblo de Israel lo que pasó al cruzar el Mar Rojo. Ellos estaban temblando, el ejército del faraón venía ahí y de repente se cerraron las aguas, los sepultó, los desapareció, quedó en el fondo del mar. ¿Qué pasa tú cuando algo tiras al mar? Imagina que estás en un barco y tiras algo muy preciado. Si en una casa te es difícil encontrar una moneda, ¿no? Dices: ¿dónde lo dejé? O unos pendientes, ¿no? Nosotros de la vez pasada, Raquel, su madre decía: pero yo he cogido los pendientes. Estábamos un mes buscándolo y sin querer apareció por ahí. Imagínate en el mar, que cojas unos pendientes y los tires al mar. ¿Quién lo va a encontrar? Que caiga, y no en la parte más profunda, que ya son la fosa de las Marianas, ¿no? Que tiene más de 11 kilómetros de profundidad, pero en una que tenga unos kilómetros, una cosilla pequeña que quede ahí un tiempo, ¿quién lo va a encontrar? Así dice el Señor: voy a quitarte tu pecado, voy a quitar las consecuencias de tu pecado y sobre todo tu corazón pecaminoso, y nadie lo va a encontrar, ¿no? Amén. Así
Así lo hace el Señor en el Yom Kippur, en el Rosh Hashanah, que es el Año Nuevo judío. Los judíos ortodoxos van a un río o un arroyo y vacían simbólicamente sus pecados de sus bolsillos en el agua y recitan Miqueas 7, del 18 al 20. El Señor ha quitado nuestra iniquidad por amor a Él, ha limpiado nuestras vidas y su pecado. Y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y el versículo 20, cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos, desde antaño, igual que el versículo, ¿no? Que 14, la última parte, desde el tiempo pasado, le dice, tú no te olvidas de tu promesa, de tu pacto con tu pueblo. No te olvidas. Nos hace recordar un poco a Génesis 24, 26 al 27, cuando sale a buscar el mayordomo, ¿no? Una esposa para Isaac, el hijo de Abraham, y dice, ¿dónde lo voy a encontrar? Lo voy a encontrar aquí al lado, pero el Señor ha dicho que va a traer a alguien para que siga su descendencia, y encuentra a Rebeca, ¿no? Y al encontrar a Rebeca, Él dice, cumplirás, y dice que no ha dejado de mostrar su misericordia y su verdad hacia mi siervo, hacia mi Señor Abraham. Su misericordia y su verdad. El Señor es verdad, nos está declarando acá todos sus atributos, su amor, su justicia, pero Él dice, soy un Dios de misericordia, soy un Dios fiel, soy un Dios inmutable. Voy a cumplir lo que te he dicho. Lo que te he dicho es verdad y ya te lo he cumplido antes. Y tú te acuerdas lo que hicimos cuando pasó lo de Egipto. Pues todo lo que te estoy diciendo esto lo cumpliré más adelante. Tanto con Jesús y luego en el juicio final. No me olvido de ustedes, aunque ustedes crean que yo me he olvidado. Aunque Abraham decía, oye, y Sara, ya somos mayores, yo ya he perdido la costumbre de las mujeres, estamos secos y marchitos, y mejor júntate a mi sierva, y tengo un hijo con él, y de ahí vienen los musulmanes, ¿no? Pero el Señor le dice, no va a ser de la criada, no va a ser de Egipto, no va a ser bajo la ley, sino va a ser bajo la gracia. Vas a tener tú un hijo, se va a llamar Isaac, ¿no? Y a través de él voy a cumplir mis promesas. Bueno, el Salmo 103, del 10 al 12, nos hace recordar las misericordias. Alguien lo tiene, lo podemos leer y ya terminamos. Que Jehová, nuestro Señor, es verdad, tiene todos los atributos y no va a borrar nuestro pecado porque ve que pecamos y mira hacia otro lado o nos pasa la mano por la espalda y dice, no te preocupes, hijo, que todo el mundo peca y así peca. No, el Señor no olvida el pecado porque Él es un Dios santo, justo, y su santidad hace que Él no pueda tolerar el pecado y que el pecado tenga que tener un precio. Pero Él paga ese precio por amor a nosotros a través de Cristo, porque nosotros nunca jamás en nuestra vida, ninguno de nuestros hechos, actos, obras pueden llegar a cumplir la justicia que Él pide por el pecado. Entonces Él por amor envía a Jesús. Y a la vez satisface su justicia y a la vez es misericordioso con nosotros por gracia, por su Hijo Jesucristo. ¿Alguien tiene Salmo 103 del 10 al 12? Si lo puede leer. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, quiso alejar de nosotros nuestras rebeliones. Amén. Dios se regocija
en tener misericordia hacia nosotros y nos muestra su amor a través de Cristo, y por eso estamos aquí en este día recordando ese amor y misericordia que tiene el Señor para con nosotros a través de Cristo. Y por eso podemos estar aquí, no por nuestras obras, sino por su amor. Y esto es verdad que lo dice en el Nuevo Testamento claramente, y también lo dice en el Antiguo, y en esta vez lo hemos visto en Miqueas.